Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Soy Boris Tizenghausen, hoy es 17 de agosto. Las noticias principales en este momento. En Moscú y en las regiones hay de nuevo colas en las gasolineras. Las regiones de Samara, Voronezh, Tula y los alrededores de Moscú, los residentes vuelven a estar haciendo cola. Hoy me encontré con el video de un moscovita que estaba simplemente fuera de sí, casi destroza su propio coche, porque no solo se le quemó la mercancía en el almacén de Wildberries, sino que además no podía encontrar gasolina. Y esto es Moscú. Es decir, ya habían advertido que las cosas empeorarían, vaya que sí lo advirtieron. Por cierto, ni se imaginan cómo un almacén de Wildberries quemado hace entrar en razón a miles de rusos que de repente piden activamente que se termine la guerra a la que hasta entonces de alguna manera ni siquiera prestaban atención. Otra noticia sobre la gasolina. Resulta que la gasolina india importada a Rusia resultó ser el doble de cara que la rusa y nunca llegó a las gasolineras. Y aquí también los engañaron. Bueno, y a las regiones de los Urales y Siberia les ordenaron de nuevo llevar gasolina a Moscú. Las autoridades rusas han vuelto a poner en marcha ese maravilloso mecanismo suyo, la campaña de suministro prioritario de gasolina a Moscú. ¿Y qué esperaban? Tienen una fórmula. Más allá del MKA no hay vida. Los ciervos allí, en los páramos, aguantarán incluso sin gasolina. Lo principal es que Moscú y San Petersburgo tengan gasolina. La exportación de grano ruso al extranjero ha quedado prácticamente paralizada. Ya ven, una noticia mejor que la otra. Como dicen, gracias a Putin por esto, tras los ataques de drones a los puertos, la exportación de grano se detuvo por completo. Las exportaciones rusas de grano, que les recuerdo, aportaban a la economía rusa más de 15.000 millones en ingresos de divisas anualmente, han quedado prácticamente paralizadas. Esto tras los ataques a los puertos del Mar de Azov y del Mar Negro. Miles de agricultores rusos se preparan para la bancarrota, pero el abuelo necesita continuar la guerra. Entienden, todo se le está quemando, pero la guerra debe continuar. ¿Cómo es que decía? Hay que ser más valientes, hay que ser aún más valientes. ¿Pero hasta dónde más valientes? Que se lo diga a los agricultores. Es que los va a arruinar a todos ustedes allá en Rusia, en serio, de verdad. Y por cierto, a juzgar por los comentarios, algunos ya están empezando a entenderlo. Hay quienes lo entendieron desde el principio, pero ahora el despertar está llegando a otro grupo más. Rusia está trasladando lanzadores adicionales de Iskander más cerca de la frontera con Ucrania. Saben, leí la noticia y pensé, bueno, vamos a tener noches problemáticas. Resulta que, ¿saben por qué los trasladan? Porque los que estaban allí los han diezmado bastante. Estas unidades, se habla de 5 lanzadores, las están sacando de las regiones del lejano oriente. Es decir, en las regiones de Briansk y Kursk han diezmado considerablemente los lanzadores en los últimos días. La caza contra ellos continúa día y noche. Espero sinceramente que también esos lanzadores que están trasladando se vayan al infierno junto con sus tripulaciones. Y, en general, en los últimos días se les han creado serios problemas a los rusos en esa dirección. Además, recientemente, también fue alcanzado un sistema bastión en Crimea, en la zona de Balaklava. Ya hablé sobre esto, pero ha surgido información de que otro lanzador móvil del complejo Bastión se fue al concierto junto con su tripulación, esta vez cerca de Voronezh. Excelentes noticias. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante. Estamos luchando contra la propaganda de Putin y juntos es mucho más fácil hacerlo. Por eso suscríbanse. Pueden hacerlo ahora mismo, sin posponerlo. Y ahora, una noticia puramente rusa. Bueno, es que esta noticia resume toda la Rusia moderna. Es para morirse de risa. Entonces, miren, el rapero estadounidense Kanye West planea ir a Rusia con 2 conciertos seguidos. Tiene previsto actuar el 10 y el 11 de octubre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, y aquí es donde comienza el verdadero surrealismo ruso, porque este mismo Kanye West, que escribió públicamente "Te amo Hitler, amo a los nazis", vendía camisetas con esvásticas a través de su tienda, y en 2025 incluso lanzó una canción titulada Heil Hitler. Es decir, simplemente, bueno, él mismo se llamó nazi, amo a Hitler. Después de esto, Australia le anuló la visa. Gran Bretaña, de hecho, le prohibió la entrada. Pero miren la reacción de Rusia. Parecería que ni siquiera lo dejarían acercarse a Rusia ni a cañonazos. La primera vicepresidenta del Comité de Cultura de la Duma Estatal, Elena Drapeko, prácticamente dice, ¿saben qué?
Bueno, tal vez ya cambió de opinión. Es decir, dijo que la llegada del rapero estadounidense es, en realidad, una ruptura del bloqueo con Occidente. Vaya ruptura, por supuesto. Es decir, el Estado que literalmente, construyó toda su ideología sobre el culto a la Segunda Guerra Mundial, la hazaña de los abuelos, es decir, ahora mismo se dirigen al pasado, no tienen futuro, se dirigen al pasado. Mientras luchan contra el nazismo, están perfectamente dispuestos a llenar un estadio enorme para un personaje que hace muy poco se autodenominaba nazi y admiraba públicamente a Hitler. Es un país simplemente asombroso, asombroso. Por dinero, creo que hasta el propio Hitler habría actuado allí en el Gazprom Arena, aunque ¿de qué nos sorprendemos? Después de todo, ellos tienen a su propio Hitler moderno, lleno de botox, sentado en los sótanos del Kremlin y desatando guerras. Otra noticia importante e interesante me parece que es muy reveladora. El Kremlin despidió al economista jefe por una verdad extremadamente incómoda que este economista expresó públicamente. El economista jefe del Bank, Andrei Klepach, fue despedido simplemente por una llamada desde arriba, porque declaró que Rusia corre el riesgo de perder la guerra de desgaste y la competencia económica con Occidente. Y el motivo también fueron otras declaraciones suyas. Él afirmaba que los costos para la economía rusa, derivados de las sanciones, están aumentando, que el daño causado por los ataques ucranianos a las plantas químicas y al complejo de combustible y energía está creciendo, y que Rusia se está quedando cada vez más rezagada tecnológicamente. Y por esto, es decir, y les recuerdo que él tiene otra declaración muy notable. El cálculo del Kremlin, citaré, el cálculo del Kremlin de que la economía y el Estado ucranianos colapsarían en algún momento simplemente no se cumplió y no se cumplirá. Bueno, y el abuelo en el Kremlin repite como un mantra, pronto el frente colapsará, pronto Ucrania caerá. ¿Cómo se supone que uno debe escuchar una verdad así? Saben, lo notable es que esto no lo dice un opositor ni un analista occidental. Klepach trabajó 10 años en el Ministerio de Desarrollo Económico, fue director del Departamento de Previsión Macroeconómica e incluso ocupó el cargo de viceministro. Y durante los últimos 12 años fue el economista jefe del BEB, una de las estructuras estatales clave que financia los proyectos más grandes del Kremlin. Claro, una figura de tal calibre y diciendo algo así. Listo, adiós. Al final simplemente decidieron silenciar esa voz incómoda. Al cobarde del búnker no le gusta que le hablen de cosas malas. Él quiere cosas buenas, quiere diapositivas bonitas con imágenes. Eso es lo que él quiere. Bueno, Ucrania está realizando una hazaña increíble. Cada día, los soldados ucranianos eliminan a los ocupantes y recuperan su propio territorio. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania, y hoy continuamos con la recaudación para una camioneta destinada a la tripulación de drones de ataque de la 26ª Brigada de Artillería, que mantiene la defensa en la dirección de Donetsk. Por favor, vean este video. Вітаємо! Ми бійці 26-ї окремої артилерійської бригади. Звертаємося до Бориса Тізенгаузена та вашої аудиторії з проханням допомогти зібрати кошти на авто для екіпажу ударних БПЛА. Будемо дуже вдячні Борису та кожному, хто підтримує наш збір. Кожна гривня – це внесок у нашу роботу, а значить, в нашу спільну боротьбу. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Ayudemos a nuestros soldados de la 26ª Brigada. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y PayPal para aquellos que quieren ayudar desde el extranjero y un código QR en la esquina para quienes me ven en otros canales. Su donación salva directamente las vidas de nuestros defensores. Y en cada episodio les agradezco enormemente por ayudar a Ucrania y apoyar a nuestros soldados. Una noticia más. De gente brillante, buena y fuerte, tenemos que volver a pasar a los páramos pantanosos. El Festival Militar Musical Spasskaya Bashnia ha sido pospuesto para el próximo año. Esto fue anunciado por los organizadores. Todo estaba ya listo. El horario, es decir, las orquestas. Allí actúan orquestas militares, les recuerdo. Pero algo salió mal, y de repente decidieron cancelarlo literalmente unos días antes de que empezara, y se suponía que debía celebrarse en la Plaza Roja de Moscú.
Incluso el año pasado celebraron este festival. ¿Y este año qué pasó? ¿A qué le tuvieron miedo? Bueno, en lugar de Moscú, podrían haberlo celebrado en San Petersburgo, en algún callejón de por ahí, donde Putin pasó revista al desfile. Ah, el año pasado este festival se celebró en la Plaza Roja y según los organizadores participaron nada menos que 10 países: Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, Zimbabue, Etiopía, Burkina Faso, la República Srpska y de alguna manera Italia se coló por ahí. Otra noticia. Aquel almacén de ayer en Coledino se quemó por completo. Este era el almacén más grande de Wildberries, se quemó por completo hasta los cimientos. Pues bien, para los empleados de los almacenes de Wildberries que se quemaron, se llevarán a cabo ferias de empleo. Aquí, en mi opinión, hace falta organizar una feria de empleo para todo Wildberries. En un futuro próximo, esta empresa desaparecerá. Detrás, justo detrás de ella, irá Ozon y luego el resto de la lista. No hay que hacerse ilusiones de que nadie tocará a Ozon o a Yandex Market. En Rusia, todo arderá hasta que se retiren de Ucrania. Medinsky declaró que los nuevos libros de texto rusos de estudios sociales tendrán más conexión con la vida real. Permítanme citar a Medinsky: conservamos todo lo mejor que había, actualizamos el contenido haciéndolo más vivo, menos teoría, más conexión con la vida real. Medinsky es un asistente de Putin. Por cierto, recordó y se aseguró de recordar a los niños rusos que el editor jefe de la nueva línea de libros de texto fue el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, también conocido como Demon, también conocido como el Terminator semilíquido, también conocido como el embajador de la tintura de espino. En realidad, me da miedo imaginar qué tipo de conexión con la vida real puede haber en los libros de texto editados por Medvedev. Quizás algún consejo de vida, como cómo comprar una Baltica 9 sin identificación, o un Yaga, o algún juego en línea, sí, un mapa en línea, posiblemente de bares abiertos las 24 horas. ¿Qué puede enseñarle Medvedev a los niños? Lo único que tiene en común con los niños es que él también se compra la ropa en el mundo de los niños. En serio, es un viejo borracho, constantemente agresivo, que dice groserías, un villano grotesco. Y por curiosidad, leí la introducción de Medvedev para los niños en este libro de texto. Una cita corta, hay que escucharla. Queridos amigos, están comenzando a estudiar ciencias sociales. Es importante saber bajo qué leyes vive y se desarrolla tu país, cómo está estructurado y cómo funciona el Estado, qué derechos, oportunidades y limitaciones te establece la sociedad, qué es el verdadero patriotismo y en qué vemos nuestro deber cívico, la responsabilidad suprema ante la patria. Es decir, desde el principio le presentan al niño oportunidades, limitaciones, patriotismo verdadero, deber cívico, responsabilidad suprema ante la patria. Están preparando a los niños para que le deban la vida entera al Estado y a Putin, incluyendo el morir sin gloria en las guerras de Putin. No funcionará. No lograrán convencerlos para que simplemente se empapen ideológicamente. En la Federación Rusa, esta doctrina no tiene una ideología de base, como ocurría en la URSS, y ya es demasiado tarde para establecerla. Por dinero sí, es posible que algunos vayan, pero intentar inculcar un patriotismo falso y además gratis ya es poco probable que funcione. Y aquí, sabe, puede poner al abuelo ya sea con un gorro militar o con una boina, de todos modos no servirá de nada. En general, el adoctrinamiento con propaganda en la Federación Rusa comienza ahora desde el jardín de infancia, ni siquiera desde la escuela. Además, incluso si el niño tiene padres sensatos que, por ejemplo, no apoyan la política de Putin ni la guerra, la práctica de las denuncias, que ahora florece en la Federación Rusa, puede terminar simplemente privando a ese niño de sus padres. Están regresando los tiempos soviéticos más oscuros, con denuncias, delaciones y represiones. ¿Recuerdan la historia de Masha Moskaleva? Es decir, en la primavera de 2022, a Masha Moskaleva, una escolar que entonces tenía 12 años, le pidieron en clase que hiciera un dibujo en apoyo al ejército ruso. En lugar de eso, dibujó misiles rusos volando hacia una mujer con un niño. Junto a ella hay una bandera ucraniana y escribió: "No a Putin, no a la guerra". Este es el dibujo.
Por este dibujo, los profesores Soplones y el director Soplón llamaron a la policía y a partir de ese momento comenzó la persecución de esta familia. Su padre, Alexei Moskalev, fue posteriormente acusado por publicaciones contra la guerra en redes sociales y condenado a 2 años de colonia penitenciaria. Masha fue separada de su padre, enviada a un orfanato y luego entregada a su madre, con quien prácticamente no había tenido contacto antes. Bueno, Alexei intentó huir del arresto domiciliario, fue detenido en Bielorrusia y devuelto a Rusia. En el año 24, Alexei salió de la colonia penitenciaria. Masha lo recibió en la puerta y pocos días después huyeron juntos de Rusia a Armenia. Allí vivieron durante 1 año y medio y luego obtuvieron asilo en Francia. Ahora viven allí juntos. Solo piénsenlo, le quitaron una niña a su padre simplemente por un dibujo contra la guerra. Bueno, en general en este aspecto, la Federación Rusa se parece cada vez más a Corea del Norte. Pero Putin todavía tiene muchísimo que aprender de Kim Jong-un. Por ejemplo, en Corea del Norte existe un concepto o actividad que son los círculos de delación. Bueno, eso es si lo decimos de forma sencilla. Allí, por supuesto, se llaman de otra manera. Es decir, las personas que viven en el mismo edificio, o en la misma casa, o trabajan en la misma organización, o sirven en la misma unidad, se reúnen una vez a la semana y cada uno debe levantarse y decir algo sobre el vecino de al lado, algo que haya hecho mal, no sé, que no haya mostrado entusiasmo por la política del partido y el líder, o cualquier otra cosa. Es decir, tienes que denunciar a tu vecino. Y es precisamente por eso que es imposible formar grandes grupos anti-Kim o antipartido, porque no sabes si esa persona que hoy te apoya en la cocina, qué dirá en el círculo de delación dentro de una semana, quizás se levante y te denuncie. Es decir, ese miedo total a que todos se denuncien unos a otros, eso es lo que existe allí. ¿Y qué pasará después? Después, o vas a campos de trabajo, o tal vez, dependiendo de la gravedad del delito, podría ser algo peor, y tu familia también. Es decir, vean cómo lo hicieron, para que no solo sufras tú, sino también tus seres queridos. Por eso creo que todo esto se irá implementando en la Federación Rusa junto con el Internet aislado. Pero esto bajo una condición: si los rusos no aplastan a esta medusa con Botox. Ya no sé cuánto tiempo podrán aguantar cuando, después de las pseudoelecciones, les encapsulen el Internet. Pero si lo toleran, entonces todo seguirá tal como lo describí. Bueno, amigos, cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Suscríbanse a este canal, no lo olviden, y ayudemos a nuestros valientes operadores de drones de la 26ª Brigada. El enlace para la recaudación de fondos está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.